buenas noches. Vamos a presentar el caso Vega Rojas y otros versus Chile. Mi nombre es Norma Vargas y vamos a desarrollar este, esta sentencia, este caso, llevado pues ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de forma introductoria lo presento en la forma de poner la relevancia o cómo en la Corte coloca el foco de atención sobre aquel conjunto de derechos denominados DESCA o derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. Entonces, tenemos que este caso, la sentencia tanto de fondo, así como las excepciones preliminares e inclusive las reparaciones y costes se expide el 1 de octubre del año 2021. Vamos a nosotros mencionar aquí que Chile es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde el 21 de agosto de 1990, por lo tanto también se somete a la jurisdicción de la Corte. No obstante, presentó una serie de excepciones por las cuales el Estado chileno se negaba pues a llevar o a encontrarse procesado ante la Corte. Entre las excepciones que el Estado chileno presenta, se encontraba la de falta de agotamiento de recursos internos. No obstante, la Corte en ese sentido respondió que esta excepción no ha sido presentada en el momento procesal oportuno, ya que el Estado chileno lo presentó ante la Corte. No obstante, ese tipo de excepciones en la vía procedimental y en el momento oportuno es ante la Comisión y más no ante la Corte. Otra excepción que el Estado chileno presenta es de la improcedencia de la denuncia de la peticionante, ya que el Estado pues alegaba que la supuesta violación que se estaba denunciando ya había sido cesada o ya habíase dispuesto la reparación de la misma. No obstante, teníamos, o la Corte esta vez desarrolla su argumento y menciona que pese a aquella vuelta o aquella cese en el estado de violación del derecho que vamos a tocar en cuestión, el Estado ya había incumplido con un deber. Por tanto, esta investigación o el momento para poder investigar y determinar si efectivamente se había incumplido el deber por parte de Chile ya era una cuestión de fondo, por lo tanto la excepción no daba lugar. Tenemos también que el Estado chileno colocó o interpuso otra excepción más, que era aquella incompetencia de la Corte para conocer las eventuales violaciones al artículo 26 de esta convención, la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, menciona la Corte que también el artículo 26 se encontraba protegido por el artículo 1 de la Convención Americana, en el sentido que es deber de los estados proteger cada uno de los derechos que se encuentran ahí regulados. Y recordemos que el artículo 26 corresponde o cubre los derechos denominados económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar algunos derechos como educación, como la ciencia, como la cultura, propios en realidad de la Carta de la OEA. Vamos a desarrollar, sin embargo, cuáles fueron los hechos acaecidos para que finalmente este proceso se llevara ante la Corte Interamericana. Y tenemos que aquí presentar un poco la realidad o el contexto. En Chile, el sistema de salud se encuentra compartido entre el público y el privado.
y para ambos sectores existen instancias de regulación de la misma. En relación al sistema de salud pública se encuentra FONASA, que es un Fondo Nacional de Aseguramiento de Salud, que se encarga de regular cómo se ejecuta o cómo se lleva en la práctica o cómo se presta el servicio de salud público. Y en la parte privada tenemos a la Superintendencia Nacional de Salud, quien va a fiscalizar cuando tiene la obligación de regular cómo las instituciones de salud previsionales privadas, denominadas ISAPRES en sus siglas, se encuentran prestando pues de servicio de salud a los particulares, a los usuarios. Entonces tenemos que cada ISAPRE o institución de salud previsional también tiene o ofrece a cada usuario una serie de coberturas de seguros. Y para que regule toda esta forma de cómo se prestan esas coberturas de seguros, existen unas directivas o circulares que reglamentan el procedimiento y la forma, como repito, cómo se prestan estos servicios de salud. Entonces, tenemos aquí pues que dentro de las coberturas existía una particular que regulaba la cobertura de eventos catastróficos y tenía dentro de las particularidades que ofrecía un régimen denominado hospitalización domiciliaria, que era para aquellos pacientes que por la condición requerían una serie de equipos, una serie de atenciones por profesionales de la salud eh, más sofisticadas y por lo tanto el régimen de hospitalización iba a ser llevado tal y cual fuera llevado en un establecimiento de salud, pero esta vez en un establecimiento de salud privado, es decir, perdón, en la propia casa, en el propio domicilio. Tenemos en particular que una directiva expedida en el año 2005, la circular número 7, mencionaba pues que qué condiciones o qué cosas, qué premisas, qué supuestos merecían y qué tipo de enfermedades no podían merecer este régimen de hospitalización domiciliaria. Y colocaba dentro de algunos índices, algunos numerales, esa disposición no circular número 7, que aquellas personas que tenían una enfermedad de tipo crónica no podían ser beneficiarios del régimen de hospitalización domiciliaria. Entonces, sí teníamos esta directiva que había sido elaborada para regular la forma como se prestaba este servicio. No obstante, tenemos que ya en los hechos, en mayo del 2016 nace Martina Vera. La bebé unos meses después es adoptada por una pareja de esposos, Carolina Rojas y Ramiro Vera. No obstante, y lamentablemente en el año 2007 se le diagnostica a la menor con el síndrome de Lake, una patología muy penosa que es propiamente genética, no obstante va a causar una serie de alteraciones en el organismo, por eso nominado también síndrome, que no solamente disminuye el tono muscular, también tiene una serie de circunstancias más, como alteraciones a nivel del aparato cardíaco y también del aparato respiratorio. Entonces, su condición es muy compleja, esta enfermedad es muy rara y a la vez es de una complejidad tan alta que merece la atención de un equipo multidisciplinario, así como también de atenciones muy sofisticadas. El padre de la menor, al darse cuenta de esa situación, contrata con una ISAPRE, la ISAPRE se denominaba Más Vida, un régimen de cobertura de seguros contra eventos catastróficos y propiamente el régimen de hospitalización domiciliaria. Realmente la menor empieza a ser beneficiaria de ese tipo de atención. No obstante, 3 años después, le comunican al señor Vera Rojas, perdón, al señor Vera, que se le iba a retirar la menor el servicio que se le estaba prestando, porque mencionaban que
esta, este régimen no era posible prestarla para el tipo de enfermedad que tenía Martina, que para la ISAPRE era considerada una enfermedad crónica. Entonces tenemos que se le retira y para este retiro significó una situación de extrema preocupación por parte de los padres de la menor. Entonces tenemos que, ante esta situación, la madre de la menor envía una carta a la superintendencia que también se comunica con la ISAPRE y esa le menciona que no le iba a restituir de ningún modo aquel conjunto de servicios y que la menor podía atenderse pero un plan complementario de salud y un tipo de hospital público. Tenemos, no obstante, que ambos padres envían o presentan un recurso ante la Corte de Apelaciones, en la que la Corte de Apelaciones sí da la razón a los padres de la menor en el sentido de que consideran que ella requería dichas atenciones. En lo contrario, la situación, dada la complejidad de la enfermedad de Martina, podría ser o era ya muy difícil de manejar. La ISAPRE, al escuchar la decisión de la Corte, apela la decisión ante la Corte Suprema chilena y la Corte Suprema le da la razón a la ISAPRE mencionando que el tipo de enfermedad que tenía Martina no la hacía merecedora del régimen de hospitalización domiciliaria. Entonces tenemos que ante esta situación, la madre Martina decide pues presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana, disculpen, para que pudiera restituirse aquel régimen a su menor hija. En ese sentido, el Estado chileno responde que el órgano competente para resolver el litigio era la Superintendencia Nacional de Salud, que era la vía idónea y era la forma de agotar aquel conjunto de recursos internos. Por lo tanto, la señora formuló una denuncia ante la superintendencia y la forma de resolución de la misma, con fecha 19 de abril del 2012, resuelta por una jueza árbitro, menciona que dicho régimen sí se debería dar a la menor por las difíciles circunstancias en que ella se encontraba y por lo elevado del costo que resultaría su atención si es que no fuera cubierta por aquel seguro. Dicha decisión es apelada por la ISAPRE, no da lugar, le siguen prestando el régimen de hospitalización domiciliaria a la Martina. Ella, la misma ISAPRE, apela de la Corte Suprema chilena y esta vez la Corte sí le da la razón a Martina, indicándole que sí tenía que seguir recibiendo su régimen de hospitalización domiciliaria. Finalmente, cuando la Corte comienza a resolver pues, cómo había sido o en qué artículo se basaba para llegar a desarrollar el argumento y todo el razonamiento que veremos posteriormente, utiliza algunos artículos. Uno de ellos es el artículo 1, numeral 1 en la Convención Americana, ¿sí? En el que se menciona que los estados se van a comprometer a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar el libre ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Entonces tenemos que para el Estado la función también de garantía del derecho a la salud también corresponde al Estado, además de también el derecho de la seguridad social. Entonces, tenemos que la labor del Estado también debe consistir en regular y fiscalizar las acciones de las instituciones privadas que prestan un servicio de salud.
porque así fueran privadas, están teniendo una función pública de prestar un servicio público y siendo que la salud es naturalmente un bien público. Algunos artículos que tome en cuenta la Corte: artículo 4, la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la vida; artículo 5, el derecho a la integridad personal, así como también el artículo 34, la Carta de la OEA, el artículo 11, Declaración Americana, el artículo 10, el Protocolo de San Salvador, en las que todas ellas establece la obligación de los estados de proteger el derecho a la salud de las personas, así como también el deber de asegurar finalmente que todas tengan acceso a servicios esenciales de salud. Entre algunas de las convenciones, algunas de las desarrolla algunos de los derechos, también mencionó la Corte en la sentencia de Martina Rojas Vera, considera los derechos de las personas con discapacidad y propiamente toma en consideración la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y aquí aborda la discapacidad como un modelo social, ¿sí?, en la que una deficiencia está expresada en las barreras que le pone a la sociedad a las personas o a la forma en que las personas pueden desenvolverse en la sociedad, ¿no? Tenemos también los derechos de la niñez en relación con la obligación de regular y fiscalizar los servicios de salud. Y menciona la Corte que conforme al artículo 19 de la Convención Americana, el Estado se va a encontrar obligado a promover medidas de protección adecuadas para proteger el interés superior del niño, ¿no? Y por tanto, el Estado aquí asume una posición de garante frente a este derecho. Tenemos también que la Corte desarrolla el derecho a la seguridad social en relación con la obligación de regular y fiscalizar los servicios de salud. Estos acápites se encuentran en el artículo 3, literal J, artículo 45, literal B y H, así como también el artículo 46 de la Carta de la OEA. Además, por supuesto, el artículo 16 de la Declaración Americana y el artículo 9 del Protocolo de San Salvador. Vamos a ver aquí textualmente que el tribunal ha recordado pues que la integridad personal y la vida se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar a la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad personal, así como también a la salud y a la seguridad social. Por lo tanto, debido a la falta de cumplimiento de esa obligación del Estado de prevenir que terceros dejen de prestar servicios de tratamiento y cuidados paliativos a poblaciones particularmente vulnerables, como son los niños y niñas, quienes además padecen enfermedades progresivas que conllevan a discapacidad, pues ha violado su deber establecido en la Convención Americana. A la vez también desarrolla la Corte que las disposiciones que permiten la modificación o retiro de las condiciones de atención médica deben también contemplar los riesgos que su decisión puede acarrear para ellos, sobre todo en personas en condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, contempló que la exclusión del régimen de hospitalización domiciliaria Martina resultaba ser una norma bastante discriminatoria, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de la menor, que era no solamente población infantil, sino también población con discapacidad. Tenemos que, entre otras consideraciones de la Corte, esta señala que en esa circular que yo les presenté al inicio, existen una serie de problemas regulatorios, ya que permitieron la exclusión de Martina sin tomar en cuenta los riesgos para la salud que esa exclusión pues traía. Además, la Corte desarrolla los requisitos de accesibilidad a la atención de salud, así como también la aceptabilidad y la calidad de atención de la salud. La Corte toma en cuenta que un servicio de salud debe ser accesible, debe ser aceptable y también, por supuesto, con la suficiente calidad. Vamos a ver que entre otras consideraciones que
desarrolla la Corte para tomar una decisión, en este caso, menciona que el derecho a la salud se encuentra también regulado con el derecho a la seguridad social y que los estados se encuentran obligados a organizar su sistema de salud de forma tal que permita a las personas acceder a servicios de salud adecuados, los cuales, además de incluir el acceso a medidas preventivas y curativas, también deben dar suficiente apoyo a las personas con discapacidad. Entonces tenemos que uno de los principales argumentos es que el Estado incumplió con su deber de regulación de los servicios de salud, ¿no?, a través de la disposición número 7 del año 2005. Por lo tanto, sus obligaciones de protección frente a los derechos tanto de la salud como de la seguridad social. Y esta disposición permitió que se le excluyera a Martina de la cobertura, poniendo en riesgo su situación de persona vulnerable. Así es que tenemos que esa decisión de la aseguradora privada ha sido producto del cumplimiento del deber del Estado de regular cómo se prestan estos servicios a la población, en perjuicio, tomando en consideración artículos como 4, el 5, que regulan el derecho a la vida y la seguridad social, a la integridad personal, el artículo número 19 y finalmente el artículo número 26. Entre otras consideraciones que señala la Corte son aquellas que la salud es considerada un bien público, los estados tienen la obligación de regularla, así como también fiscalizarla. Por lo tanto, es pertinente, es necesario que son las empresas privadas las primeras que tienen que tener un comportamiento responsable al momento de prestar un servicio y adoptar todas las medidas para no generar impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de las personas, así como también cuando ocurren subsanar dichas violaciones y adoptar prácticas que respeten los derechos humanos de cada una de las personas, por supuesto con mucha mayor consideración en las personas con algún tipo de vulnerabilidad. También la Corte desarrolla que los servicios sanitarios deben también encontrarse referidos a la rehabilitación y los cuidados pediátricos, teniendo en cuenta los principios del servicio de salud como su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y de calidad. ¿Cómo desarrolla la Corte el derecho a la integridad personal? Menciona que eh, para la Corte, los padres de Martina, tanto Ramiro como Carolina, han experimentado aumentos de estrés incrementado, aumentos de dolor y abandono provocados por la incertidumbre de que a su menor hija se le iba a retirar el régimen por la cual se le prestaba una atención que para Martina era necesaria y era urgente. Entonces, la Corte menciona que también se ha vulnerado el derecho a los padres de Martina. Tenemos una serie de reparaciones que considera la Corte necesarias. Entre las medidas de restitución, por ejemplo, se debe asegurar, o el Estado debe asegurar, perdón, que a Martina se le preste un tratamiento de por vida, independientemente de su padre podría seguir abonando o no la cobertura del ISAPRE más vida, a Martina debía ser beneficiaria de un tipo de régimen, un tipo de seguro. También se consideró necesario, dentro de las medidas y garantías de rehabilitación, tratamiento psicológico a los padres de Martina por haberse encontrado en una situación de estrés bastante alta. Las medidas de satisfacción, en el sentido de que el Estado dispone de un plazo de 6 meses para publicar esta sentencia, así como de comprometerse a que no se repita, ¿qué cosa? Que no se repita, ¿sí?, la misma situación. Por lo tanto, que el Estado adopte medidas legislativas, así como también otras, para en lo posible minimizar o aquellos niños que pudieran con la misma situación poder tener una rápida respuesta. Tenemos también que dentro de la indemnización compensatoria, dentro del daño inmaterial, fueron asignados 30.000 dólares para Martina, así como también para sus padres la cantidad de 25.000 dólares por el daño sufrido. Y por supuesto, las consideraciones para costas y gastos.
Finalmente tenemos que la Corte ha declarado que el Estado ha sido responsable por la violación a los derechos a la vida digna y la integridad personal, la niñez, la salud y la seguridad social, en el sentido de su obligación de garantizar los derechos de las personas, a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Estos derechos están contemplados en el artículo 4, numeral 1, artículo 5, numeral 1, artículo 19 y 26 de la Convención Americana. ¿Sí? Entonces tenemos también que la Corte menciona que el Estado ha sido responsable por la violación a los derechos de integridad personal, derecho reconocido en el artículo 5, numeral 1 de la Convención Americana. En el sentido de eso, que tenía la obligación de garantizar que este derecho se cumpla. No obstante, vimos que existió una merma en la integridad de los padres de la menor. ¿Cómo se encuentran cumpliendo adecuadamente estas medidas? En marzo de este año, una resolución de cumplimiento de sentencia menciona pues que se había cumplido ¿con qué? Con publicar la sentencia, pagar las indemnizaciones, así como también pagar la cantidad de costas y costos, así como la entrega de una silla neurológica a la menor. Tenemos también en qué cosas no había hecho el Estado. No había escrito ningún acto jurídico para garantizar que a Martina, independientemente de su papá pudiera pagar o no la cobertura del seguro, se le brindara a ella pues la atención adecuada. Tampoco se había realizado, ¿sí? Tratamiento psicológico, médico, psiquiátrico para los padres de la menor. Es una de las cosas en que se había incumplido de forma total. Mientras que otra resolución, en este año 2023, en el mes de septiembre, tenemos que la Corte ha resuelto que se debe realizar una supervisión reforzada respecto a el acto, si es que ya se hubiera suscrito el acto jurídico por el cual Martina iba a seguir siendo beneficiaria de por vía de este régimen de hospitalización, independientemente de si seguía siendo cliente o no de la ISAPRE. Tenemos también que se dispuso que a más tardar el 20 de septiembre el Estado chileno debería llevar una reunión con los representantes de las víctimas. Tenemos también que se ha requerido que el Estado de Chile presente en la Corte Interamericana un informe sobre cómo se estaría llevando a cabo el cumplimiento y tratamiento de Martina Vera Rojas. Tenemos también que se ha requerido que los representantes presenten cada una de sus observaciones, así como también se ha dispuesto que la Secretaría, que la Secretaría, ¿sí? presente una resolución a la República de Chile, ¿sí? con respecto a los representantes de las víctimas, así como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, entonces tenemos la sentencia que hemos presentado, donde la Corte ha desarrollado derechos que, si bien es cierto, no se encuentran textualmente en la Convención Americana, sí forman parte de la protección que brinda, eh, que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como son el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social, sobre todo teniendo en cuenta poblaciones con algún tipo de vulnerabilidad. Eso es todo. Muy buenas noches.